Hola, bienvenidos, espero que todos estén muy bien. Hoy comeremos frijoles, arroz y chicharrón. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: tomate, cebolla, limón, ajo, tocino, aguacate y zapallo. Y por supuesto los frijoles. No nos podemos olvidar del triguizar. Recuerden que los frijoles los podemos dejar remojando desde el día anterior para que así se demoren menos en la cocción. Ya hemos lavado los frijoles, le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, los tapamos y los ponemos a hervir por los 30 minutos. Mientras que los frijoles están, tenemos el tiempo suficiente para preparar los chicharrones y el resto de lo que le vamos a echar, con que vamos a acompañar los frijoles. Los chicharrones simplemente le echamos sal y limón y los dejamos por 15 minutos. Luego de 15 minutos ya los llevaremos al horno. Le echamos suficiente sal. Yo siempre uso esta sal del Himalaya, la rosada. Es muy buena, suficiente sal. Ahora le echamos un limón. Allí lo vamos a dejar por 15 minuticos. Esto es lo que necesitamos para hacer el hogado. Yo hago suficiente como para guardar, porque en los tiempos que andamos, que todo es tan rápido y no tenemos tanto tiempo para cocinar, entonces hacemos suficiente y lo podemos guardar para luego. Este mismo guiso nos sirve para la pasta, unas lentejas también, algo rápido que queramos hacer, ¿sí? Entonces el resto lo guardamos, usaremos solamente una parte. Yo rayo el tomate, así le saco todo el juguito y también la cáscara. La gente lo puede hacer como quiera, lo puede picar, es a gusto de cada cual. Ya tenemos todo picado, ahora lo llevamos a la olla con un poco de aceite. Ahora echamos el ajo, la cebolla, revolvemos y lo dejamos allí por un momento. Después de 15 minutos ya tenemos listos el tocino para meterlo al horno. La gente lo puede usar grila o simplemente usa el horno con la parte de arriba. Y continuamos con el guiso. Echamos 2 pastillas de Knorr vegetales y también le echamos 2 cucharaditas de triguizar. Lo revolvemos y lo dejamos cocinar por 15 minuticos. Ya después del tiempo así nos queda nuestro guiso. Ahora sacamos la cantidad que vamos a reservar y dejamos el resto para revolvérselo a los frijoles. Ya pasaron los 30 minutos. Ahora le vamos a echar el resto, el guiso que tenemos y el zapallo, y lo volvemos a tapar por 10 minutos. Echamos el zapallo que lo tenemos picado. Le echamos el guiso. Yo le echo suficiente. Siempre digo que es opcional. Yo le echo unas 4 cucharadas de esto. Lo probamos a ver cómo está de sal. Luego nuevamente por 10 minutos. Y después de 1 hora así nos quedaron los frijoles. Los servimos con arroz blanco y nuestros chicharrones, que quedaron perfectos, hechos al horno.
También lo acompañamos con aguacate. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse para más recetas.